Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en DGES Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este programa de Espacio Creativo. Damos un saludo a todos los que nos escuchan a través de nuestra revista electrónica Estudia. Y bueno, pues te recordamos que tenemos muchas formas de llegar, de contactar con nosotros a través de las redes sociales. Entonces, pues vamos a dar algunas que, bueno, pues nos dan seguimiento de todo lo que realizamos a través de nuestro canal de secundarias técnicas, como nuestro Facebook de GES Educativa y nuestro Twitter de GES Media. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos unos chicos muy gritones, unos chicos muy entusiastas que vienen con muchas ganas de participar el día de hoy en el programa de Espacio Creativo. Y me estoy refiriendo a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 77. ¿Dónde más? Aquí en DGES Radio, porque DGES Radio ¡es tu radio! Y bueno, pues el día de hoy así es, Nicole, vamos a gritar, vamos a emocionarnos, porque bueno, pues me gustaría presentar a los que nos acompañan en esta mesa. Y es un gusto saludar a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, gracias. Perfecto. Nicole, ¿qué tal? Bien. Bien. Lau, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo excelente. David, ¿qué tal te pinta el día? Bastante bien. Bastante bien. Nico, ¿cómo estás? Fantástico. Adriel, ¿qué Muy pasó? bien. Bien. Y por supuesto a la cabeza de este grupo y tan interesante, pues la profesora Isabel. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros estamos muy agradecidos que hayan aceptado venir a platicar con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy interesante sobre los derechos humanos, pero pues antes de platicar y abordar este tema que seguramente lo están esperando nuestros profesores y nuestros alumnos, vamos a platicar un poco para aquellos que nos siguen a través de la Unión Americana, que nos siguen a través de Europa. Bueno, pues, ¿dónde se encuentra ubicada? Por si algún día llegan a venir a la Ciudad de México, ¿dónde se encuentra ubicada la técnica número 77? A ver, díganme, ¿quién me puede decir eso? A todos los llevan y no saben dónde está. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está ubicada la técnica 77? En la colonia Jardín Balbuena. La Jardín Estamos Balbuena. muy cerca de la alcaldía Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Bueno, pues aquí es cerquita, luego. ¿Y qué? A ver, díganme, ¿qué hay en la técnica 77 relevante? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más padre que hay en la 77? Tantas cosas que... Bueno, pues si nos portamos bien y dejamos nuestros salones limpios, nos dan un premio del viernes de venir de civil, nada más a un grupo. Ah, mira, y ese yo creo que es un buen incentivo, ¿no? Sí, porque yo creo que el punto del director era que mantener limpia la escuela y creo que se me hace buena idea porque hasta la fecha tenemos muy limpia la escuela. Sí, ¿y de tu grupo cuántas veces lo ha logrado hacer? Es que apenas la volvieron a poner. empezar? Ajá, pero en primer año casi siempre ganaba el B y el D. Entonces, bueno, pues hay que echarle, a lo mejor, pues hasta puede meter dos grados o 3, poco a poco. Chicos, ¿ustedes de qué grado son? De segundo. De segundo. ¿Y qué tal les va? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal les va con esta parte? Ya no son clubs, ya son Talleres. ¿Qué tal les va? ¿Qué talleres tienen en la técnica 77? Tenemos Yo diseño gráfico. Son diferentes. A ver, Adrián, Yo tengo preparación de alimentos. preparación de alimentos. Nicole, diseño gráfico. Lau, confección del vestido. confección del vestido. Yo estoy con Nicole, David. me gusta dibujar. Ok. Voy a diseño gráfico. Nico, Diseño gráfico igual. Jimena, Diseño gráfico. diseño gráfico. Lo único que no Ese hemos es mejor. mencionado es el de robótica, básicamente. De robótica. Es que no, informática. Informática. Es que con los cambios de nombres es difícil de aprender. Sí, claro. Ustedes pasaron por una transición entre clubs, laboratorios, talleres, que pues es muy complicado a veces grabárselos, ¿no? Pero bueno, lo importante es de que ustedes sí están llevando estas actividades y que lo están haciendo con mucho gusto. Y bueno, pues, ¿qué tal, maestra, pues estos chicos? Pues son chicos muy participativos. Uh-huh, Desde que se envió la invitación, yo pensé en ellos, uh-huh, porque les gusta hablar. uh-huh. Ya se van a ir dando cuenta que les encanta hablar. Sobre todo yo. Y son chicos a los que les gusta la materia.
Exactamente. Y hablando precisamente de la materia, este tema que vamos a abordar el día de hoy, bueno, pues está enfocado también en el programa que llevan nuestros profesores. Y vamos a hablar acerca del derecho al asilo político. Al asilo político en México. Un tema muy importante, un tema actual, que pues ahora sí dejo los micrófonos para que ustedes nos platiquen qué significa esto del asilo político. ¿Es bueno, es malo? ¿México lo hace, México no? Ok, pues adelante, chicos. Bueno, pues un asilo político es una asistencia que se le otorga a un individuo extranjero cuando tiene problemas con su país relacionados con la política. O ligados a la política, no tiene que ser necesariamente un político. Por ejemplo, podría ser, digamos, la esposa o los hijos de alguien que ya tenga problemas en cuanto a la política. O que apoye un asunto político y tenga un punto de vista hacia cierto tema. Y bueno, nosotros quisiéramos dar un enfoque histórico sobre el tema, porque está muy en boga ahorita por un personaje en específico, pero no es nuevo en nuestro país, la asistencia política. Por ejemplo, chicos, ¿como por cuándo estaríamos pensando que inició el asilo? Esta política inició en 1853, cuando México junto con Colombia firmaron un tratado de no extradición. ¿Y qué implicaciones tendría un tratado de no extradición? Que si un político comete un delito, no será devuelto al país que lo demande para juzgarlo. ¿Okay? Y empezando por ahí, México se abrió camino en esto del asilo y el refugio político, y tenemos reconocimientos internacionales por este asunto. Y a ver, vamos a contar algunos chismes sobre los asilados políticos, porque no son personas tan serias y tan formales como lo podríamos pensar. A ver, vamos a chismorrear un ratito sobre los asilados políticos. Bueno, León Trotsky vino aquí en 1931, si mal no recuerdo, y fue pues asilado cuando estaba gobernando Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y se corrió el rumor, bueno, se refugió con Diego Rivera y con su esposa Frida Kahlo, y se corrió un rumor de que fue amante de Frida Kahlo. Y como dice, de entre rumor y rumor eran muy, muy cercanos, ¿no? Y bueno, en el aspecto, digamos, latinoamericano, ¿qué personajes podrían haber sido, o recuerdan que fueron asilados políticamente? Luis Buñuel. Bueno, sí es latino, pero no americano. Luis Buñuel, ¿de qué país era? Luis Buñuel era... No se acuerda. A ver, empecemos. Luis Buñuel era español. ¿Por qué motivo llegó a nuestro país? Porque hizo una serie de películas relacionadas con la Guerra Civil Española, y como la política no la aceptaba, el mandamás... Sí, no te preocupes. Sí, Franco. Lo asilaron aquí en México y se volvió un mexicano a través del tiempo. Pero básicamente lo que ocurrió fue que él estuvo intentando primero asilarse en Estados Unidos, pero al momento de querer pedir asilo político ahí, dijeron que no, por el tipo de cinematografía que él creaba, que tenía que ver con los acontecimientos de la Guerra Civil Española. Y en nuestro país se volvió bien importante. Sí. Hizo varias películas que pues son una joya de la cinematografía mexicana. Incluso están consideradas al menos de las mejores películas mexicanas. Y algunos de los detractores dicen, ¿pero por qué son películas mexicanas si él era extranjero? Porque se nacionalizó mexicano. Sí. Bueno, aparte del asunto que todos conocemos de los chismes, ¿por qué México, además de ese tratado que firmó con Colombia, por qué México asila o refugia políticos? ¿En qué está basado eso? Está basada en la ley de asilo político, que así se llama la ley, entre otras leyes. Y en esas leyes nos fija incluso los puntos que debe cumplir un personaje para estar en nuestro país. Nada más, a cualquiera se le da el asilo político.
No a cualquiera. Uno de los requerimientos que tendría que ser es que obviamente tenga que estar ligado con algo de la política, como ya acabamos de decir, y otro es que corra riesgo su integridad, sus derechos o su libertad. Entonces estamos enlazados con los derechos humanos, ¿no? Okay, ¿qué otros personajes, además el asilo político, legal como tal, qué otros personajes han venido para acá buscando un refugio en nuestro país? Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú incluso fue un premio Nobel de la Paz. Sí. ¿Qué otros personajes? José Martí. José Martí, y entramos a Cuba, ¿cierto? Sí, cierto. Ujú. José Martí, que promueve la independencia cubana, igual que muchos andan buscando donde lo acepten, y lo acepta nuestro país. Es de los primeros refugiados en nuestro país. Sí. ¿Y qué otros cubanos? Fidel Fidel Castro. Castro. Okay. Y a ver, cuenten de Fidel Castro. ¿Qué onda con él? Lo que ocurrió fue que José Martí, al ser expulsado primero de Cuba, bueno, del país en el que estuviera, por impulsar la situación actual que estuviera pasando en Cuba, terminó buscando en diferentes países asilo político, no directamente en México, sino que después de que se lo negaran en varios lugares, terminó cayendo en México. Y luego con Fidel Castro terminaron encontrándose en un establecimiento que actualmente se llama La Habana, Que está cerca de acá. que está cerca de aquí, de hecho, y ahí básicamente fue donde se conocieron por mera casualidad, que finalmente gracias a que se conocieron en ese lugar, empezaron a planear el primer ataque hacia, bueno, lo que sería Cuba, que finalmente cuando lo realizaron, pensaron, ¿cómo podemos salir de aquí si estamos bastante lejos? Primero pensaron en irse a Yucatán, pero vieron que tendrían que cruzar mucho. Exacto, y de Yucatán salió un puerto que se llama el Granma. De Yucatán salió un yate que se llama el Granma para soltar o desatar el primer ataque a una bahía cubana. Además que un poquito más para arriba. ¿En Veracruz. dónde fue? En Veracruz. El Granma dice en algunos que se lo regaló Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas está bien mencionado en esto del asilo político. Durante la Guerra Civil Española, mientras aún era presidente, porque ya cuando pasa lo de Fidel y lo del Che que se encuentran acá en el cafecito, ya no es presidente, ya es expresidente. Y mientras era presidente, ¿a quién les ayudó? Mientras era presidente, él dio refugio o dio asistencia a huérfanos españoles que fueron traídos por buques mexicanos a México y fueron asilados en Morelia, hoy conocido como los niños de Morelia. Y es la comunidad española que se regresan a su país después. No, la mayoría se quedó aquí. Ajá. ¿Por qué? Pues por la situación que vivía el país en ese momento, cuando regresan los padres de los niños, se quedan a vivir aquí en México, y los que quedaron huérfanos se quedan a vivir aquí, se nacionalizan mexicanos. Y algunos incluso nunca encontraron a... Bueno, a una cierta parte sí se pudo reconciliar con su familia, la otra pues ya tuvo que quedar huérfanos los niños. Y fueron, muchos de esos tienen el reconocimiento de ciudadanos mexicanos desde el momento en que ingresaron al país. Claro. Pues sí, por el hecho de que o sus padres se perdieron en guerra o ya directamente fueron asesinados. Y entonces, pues, ¿qué tipo de reconocimientos tiene nuestro país al respecto? ¿Somos importantes en eso del asilo político? Pues claro. En Cuba hay un reconocimiento o hay un monumento que dice gracias al hermano mexicano que nos apoyó en un momento crítico o algo así, en resumen. Sí, porque de ahí empezó la Revolución Cubana. Uh-huh. Sí. Gracias a que básicamente aquí fue donde lo planearon y se realizó desde aquí el primer ataque. Bueno, ¿y puros latinoamericanos y españoles han sido refugiados? Pues no. No, por ejemplo, ya habíamos mencionado a León Trotsky, que era ruso. Él corrió de su país después él fue de el la Revolución. impulsor que para la, ¿cómo se llama? La Revolución rusa. La Revolución rusa. Uh-huh. Otro, por Medio Oriente. ¿Cómo? Hortensia Bussi fue la viuda del presidente de Chile, porque fue asesinado y así su vida también corrió riesgo, así que el mandamás de México, Luis Echeverría, pidió un avión para que la llevara aquí a México, ya que corría riesgo su vida igual. Exacto, fue con el golpe de Estado en Chile, en la década de los 70. Y a ver, por Medio Oriente,
El Shah de Irán. ¿Y ese señor quién era? Era como el rey o el monarca de pues Irán. Era básicamente de los últimos que quedaron de su linaje, por ejemplo. Y por tras el golpe de ya Estado, él junto con su familia vinieron a México. Como asilados políticos, pues era monarca, bueno, era el Shah. Shah de Irán. De hecho, ¿quién intervino un país para que lo asilaran? Sí, los americanos abogaron por el Shah de Irán para que se recibiera aquí en México. Ok. Y bueno, aparte del político como tal, en la ley esa que mencionaban ustedes, plantea tanto el asilo político como el refugio. ¿Se necesita correr riesgo relacionado con la política para que te refugien en México? No, también como solo ser parte de una familia o algo así, de un político, como fue en el caso de Hortensia Bussi, pues se le pudo brindar esa ayuda. O en todo caso a lo que se llamaría un refugiado, que es que las mismas razones, si tu libertad, tu integridad, tus derechos o otros motivos de ese estilo o corrían riesgo, puedes pedir refugio a algún país. Pero tienes obviamente que dar como que todo la explicación sobre no solo puedes entrar sin avisar. Eso ya sería más ilegal. Eso de pedir refugio en un país, todo el mundo tiene derecho gracias a una organización de la ONU que se llama ACNUR, que esta defiende el derecho a ser asilado, no necesariamente políticamente. Sino si corre en riesgo pues tu opinión hacia la política o tu orientación sexual o tu raza, tu religión, por todos esos motivos, si atentan con tu vida o te están amenazando, puedes pedir asilo político en cualquier otro país. Y entonces, solo pueden ser aquí en México, o sea, México solo puede dar asilo o refugio aquí en México. No, pueden ser en una embajada que esté en otro país. ¿Y por qué en una embajada? Porque es territorio que se considera nacional, pero que es prestado del otro país. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué podríamos concluir sobre qué es el asilo político o qué es importante el asilo político? Pues básicamente es importante porque si por ejemplo alguien de Colombia, yo le doy asilo político en mi país hasta que la situación por la que corrió riesgo su vida termine, luego lo regresamos a ese país y digamos años después hay una guerra entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Y alguien importante de la política en ese tiempo de México tiene que huir porque ya están atentando contra su vida. Podría pedírselo a Colombia, al cual ya le dio asilo político, porque es como que devolverle ese favor básicamente. Ok, son acuerdos internacionales. Y como cualquier ciudadano, buscar el refugio también, como dice Laura, porque corre peligro tu integridad, no solamente por motivos políticos. Puede ser por razones religiosas, tus creencias, tus opiniones políticas, puede ser por muchas variantes. Y entonces, ¿cuál es el punto primordial del asilo? ¿Qué es lo que salvaguarda un asilo político o un refugio? Bueno, salvaguarda tu vida y tus derechos como persona, tus derechos humanos. Y lo más importante ante cualquier situación son los derechos humanos. ¿Ok? ¿Algo que quiera decirnos? Es que es bien interesante esta parte de asilo político donde precisamente, no, como ustedes mencionan, no se da a cualquiera. Sin embargo, México ha sido reconocido ante la ONU, como ya lo mencionó David, como un país amigable, un país que le extiende la mano al mundo, precisamente pues para apoyarlo. Imagínense ustedes que se encuentren en esta situación, que están en contra de un sistema y que vienen con ideas, pero ustedes creen en sus ideales, pero tienen que abandonar por motivos muy fuertes su país y seguir con su lucha, y que no les tiendan la mano a nadie. Bueno, pues sí es un poquito complicado y por eso se crean este tipo de organizaciones. Si no me equivoco, también en México, bueno, se dio esta parte cuando Porfirio Díaz se exilia, y bueno, obviamente va a buscar refugio a París, en Francia, perdón. Entonces también se da del otro lado de la moneda. Entonces hoy en día, bueno, pues hoy un tema muy sonado y que es bueno que ustedes lo mencionen, que ustedes estén enterados del motivo por el cual se da, como es en el caso de Evo Morales. Pero sin embargo, México no quita el dedo del renglón de acuerdo a lo que marca su constitución.
con respecto a la ayuda siempre de personas o gente que tiene ese tipo de instituciones, que no son a lo largo del tiempo la historia, pues los ha hecho gente que pues muy destacada y que ha cambiado la vida de un país. Estamos hablando de Fidel Castro, estamos hablando de Trotsky, estamos hablando de Rigoberta Menchú, estamos hablando de los refugiados, que no políticamente, pero sí, los refugiados de Morelia. Bueno, pues fue una gran ayuda. Imagínense cuántos niños, no recuerdo a qué edad se calcula que llegaron aquí a México. De 4 a 8 años. De 4 a 8 años, sin padres, sin madres, solamente con algunos adultos que los pueden ir guiando. Y que hoy en día pues están muy agradecidos los demás países porque bueno pues les extienden las manos a sus hijos, a su gente, a su población, y que es interesante precisamente esta parte que ha destacado mucho a nuestro país con respecto al asilo político. Chicos, ¿a ustedes les parece interesante este tema? ¿Sabían de este tema? Ahora que ya tienen ustedes el concepto, que tienen las bases que marca la Constitución, ¿qué es lo que piensan ahorita? ¿Es bueno, es malo? Pues yo no conocía mucho sobre este tema y se me hizo muy interesante, Uh-huh. porque aprendí mucho gracias a la maestra y toda la información que nos dio. Uh-huh. Bueno, pues claro, a mí se me hizo súper interesante porque yo decía, ¿cómo creen un asilo político que eso? O sea, a mí me sonaba muy aburrido, la verdad. Pero entonces conocí sobre el tema, la maestra nos ayudó y lo hizo ver muy divertido porque si nos ponemos a pensar un poco, si nosotros corremos riesgo de nuestra vida o nos amenazan, podemos ir a pedir ayuda a otros países. Y se me hace muy interesante este tema. La verdad a mí me gustó mucho. Uh-huh. ¿Alguien más? Y sobre todo esta parte de la información, chicos. Hoy en día ustedes reciben mucha información a través de los medios electrónicos. Y la reciben tan rápido y en tal cantidad que muchas veces pues a lo mejor nos dejamos guiar por la tendencia, pero yo creo que es interesante de que a esta edad nosotros empecemos a tener esa formación de buscar las fuentes, de buscar de dónde proviene y aprender a distinguir cuál es la que nos está diciendo la verdad y cuál es la que nos está diciendo mentiras. O sea, muchos de los personajes que nosotros conocemos o conocimos la historia, bueno, pues nos ha dado otra cara, ¿no? Y nos ha mencionado que, bueno, pues los ideales de una persona siempre son importantes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues chicos, yo les agradezco mucho esta participación que han tenido a través de nuestro canal, y bueno, pues los invito a que pues sigan estos programas que realizamos día con día para que pues pueda servir en el aula de clases, pero también pues en el aula de clases pues contamos con nuestros amigos, con nuestros profesores, muchas veces, bueno, pues la familia también es parte importante, y por obvias razones pues hay que mandarles saludos, hay que agradecer en ese momento que están con nosotros. Entonces, pues vamos a abrir los micrófonos también para que pues ustedes manden saludos a todos aquellos que ustedes quieran. Ahora vamos a empezar por Adriel. ¿Qué te parece, Adriel? ¿A quién quieres mandar saludos? Pues a los que quiero mandar saludos es a mi mamá, que se llama Magali, Uh-huh. mi hermano y mi abuela, porque ellos fueron los que principalmente me motivaron a tomar esta decisión. Yo hubiera estado más nervioso de lo que estoy en este momento, de hecho, pero gracias a ellos tuve el valor de venir. Perfecto. Nico, ¿a quién quieres mandar saludos? Pues quisiera mandar saludos a mi mamá, que se llama Marlene, a mi abuela, Angélica, y ellas son gran parte de mi vida. Gracias por apoyarme siempre y gracias. David. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, se llama Araceli, mi papá se llama Genaro, mi abuelita se llama Susana y tengo 2 hermanos, uno se llama Genaro y el otro se llama Mateo. Perfecto. Lau. Bueno, yo le quiero dar gracias a mi mamá porque yo estaba súper nerviosa y yo decía, no quiero venir, o sea, me voy a equivocar. Y mi mamá me dijo, no, a ver, tú tranquila. Y empecé a estudiar y así se me quitó
Entonces, principalmente le quiero dar las gracias a mi mamá y a mi profesora. ¿Cómo se llama tu mamá? Tu mamá está esperando el nombre. Bueno, mi mamá se llama Rosario. Ok, Rosario. Ajá, ¿y tu profesor? A la maestra Isabel, ella nos ayudó mucho, la verdad me gusta mucho su materia y cómo explica, la verdad, muchas gracias, maestra. Perfecto. ¿Nicole? Pues yo quisiera mandar saludos a mi mamá, que se llama Erika, a mi hermana, que se llama Cameron, a mi abuelita, que se llama Lidia, que pues en sí ella fue la que más que nada le insistí a mi mamá para que me diera el permiso de venir. Okay. Y a mi amiga Leli y a la maestra que sí nos orientó mucho en el tema. Perfecto. Jimena. Bueno, me gustaría saludar a mi mamá, que es Malena, a mi hermano Emilio y a mi papá Jesús. Y a mi mamá porque me dio permiso para venir. Perfecto. Isabel, profesora. Yo quiero pues enviar saludos a todas las mamás y papás y abuelitas de todas ellas, porque gracias a sus autorizaciones y permisos, los chicos pudieron participar, porque ellos estaban emocionados por la idea, pero si papá, mamá en casita no nos hubieran dado la oportunidad, no podríamos haber venido para acá. Y a nuestro director Gaspar y a la maestra Esperanza, subdirectora, que nos han de estar escuchando en este momento. Seguramente. ¿Cierto? Y bueno, pues a nosotros nos hubiera gustado también conocer o tener aquí en nuestros estudios pues a los tutores o padres de familia de estos alumnos, que de verdad se los digo, chicos, por experiencia, son los más emocionados. Ver a sus hijos participando y desde el otro lado de la cabina, gritando, a mí mándame saludos y pero bueno, es parte de la formación y nosotros también estamos muy contentos y les agradecemos mucho a sus padres de familia y a todos los hermanos y amigos que los apoyan pues para realizar estas visitas con nosotros, y esperemos que no sea la última vez y se repitan muchas veces más, que tengamos la participación de cada uno de ustedes las veces que sea necesario. Y nosotros también queremos mandar saludos a toda la comunidad de educación secundaria técnica en la Ciudad de México, en especial a la técnica número 77 por darnos estas facilidades para que estos chicos vengan a platicar con nosotros. A las autoridades mandamos un saludo, a personal docente, personal administrativo, de servicios, padres de familia, alumnos. Muchas gracias, reciban un cordial saludo de nuestra producción de GES Media. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como @DeGesMedia, nuestro correo electrónico degesradio@gmail.com, en Facebook pueden seguirnos paso a paso en DeGest Educativa. Este programa queda grabado a través de iVox.com, nos encuentran como DeGest Radio. También nos encuentran en YouTube, nos encuentran como DeGest Radio. Nuestro número en cabina es el 6387-1126. Y ustedes están escuchando nuestro programa en vivo, pues en todo el mundo nos siguen a través de nuestra página electrónica http://degesmedia.dindns.tv/estudia. Y bueno, pues no hay pretextos, son muchas las formas de llegar con nosotros, darnos su punto de vista, darnos sus comentarios, y nosotros, bueno, pues haremos o atenderemos cada uno de ellos personalmente. Y bueno, pues hoy estuvimos muy contentos, ya que estuvimos con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 77. ¿En dónde más? Aquí en DeGest Radio, porque DeGest Radio es tu radio. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima.